¿Quién dijo que el agua y el aceite no se mezclan? Y que un equipo de 2 no estaba completo ya. Desde niños aprendimos que somos tan distintos Que nuestras diferencias nos complementan. Nuestro objetivo es crear conciencia, Reflexionando acerca de todo, sin filtros. para inspirarte a seguir avanzando. Y que te cuestiones lo que nadie se pregunta. Mi nombre es Jeu Rothbal El mío Manuel Rothbal y esto es Entre Dimes. y Directas. ¡Estamos al aire! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Emanuel Rothbal y te damos la bienvenida a este podcast. Mi nombre es Jeu Rothbal y también te doy la bienvenida junto con Emanuel y no sé quién más que viene con él que te está dando la bienvenida. Estaba hablando por ti, por mí. Gracias. Me refería a nosotros dos. Nos has salvado, estamos agradecidos. Nosotros dos, el par. El par ambos, agua y aceite, listos para hablar hoy de emociones, que es un tema muy fuerte y muy interesante porque no hay una forma de evitarlas. Yo quería hablar de este tema desde antes de ni siquiera la idea del podcast, así que va a estar bien bueno esto. Pues vamos a darle run. Me encantaron, por cierto, o bueno, hemos recibido algunos de sus comentarios del episodio anterior. Qué chingón que les haya gustado tanto, que les haya aportado tanto. La verdad es que creo que se va notando ahora sí la sustancia que llevan los podcasts, así que no sé, creo que se nota. Vengo muy emocionado yo. Sí, se siente desde que entró al cuarto. Se siente aquí. la vibra. Sí, hasta se entró en calor así este lugar con su presencia emocionante. Desafortunadamente no podemos grabar el podcast con ventilador porque se escucharía. Ya eventualmente tendremos una cabina con aire acondicionado. Estamos dispuestos a pagar el precio por ustedes, además porque nos escuchan y además porque nos recomiendan y porque lo comparten y porque son muy felices escuchándolo y estamos agradecidos de eso. Y vamos a entrar al tema de emociones. Fíjate que, bueno, ligando un poquito, en el podcast anterior hablamos de parejas y exparejas, ahora sí como tal. Uh-huh. Y precisamente me hicieron una consulta como personal respecto a una cuestión como que se estaba viviendo de expareja. Y platicando con esta chica, que pues ya sabes, clásico expareja tóxica que no te quiere, entre comillas, y ya no quiere saber nada de ti, pero te está buscando y la fregada. Sí, seguro que te ha tocado mucho cuando das sesiones a mujeres. Es la moda. Hasta si tú no has usado esa estrategia de pareja, no estás a la moda en esas relaciones. Fíjate que realmente porque esta chica tiene muy claro qué hacer y más o menos como su postura, si no te lo hubiera delegado completamente de, ¿sabes qué? Tengo a alguien para que Tengo a alguien para que... Porque ya ves que a ti se te ha dado muy bien Me esto encanta. de apoyar a las mujeres en lidiar situaciones conflictivas que viven por ser mujeres, porque es bien diferente, ¿verdad? El contexto. Aunque hablando que se de vive ser inteligencia hombre y emocional, también a veces me pasa que cuando están con una pareja actual, su pareja actual entra en conflicto porque yo las apoye y es como algo extraño en ocasiones. Bueno, pero ya ahí hablamos un poquito de eso anteriormente, de si tu pareja le pica de alguna forma o le hace ruido que tú estés mejorando como persona, pues ahí algo no está bien. Pero Es depende una de señal cómo de alerta. salga. El punto es que con esta chava estaba platicando con ella y ya ves que de repente se me suelta la inspiración y digo las cosas bien bonito. Sí, así delicado y sutil. No me refiero tanto a la directa, sino cuando de verdad se me da como el don de la palabra, yo de pensé que decirlo estaba con las siendo palabras irónico. adecuadas. No, cuando ya ves que también de repente uso mucho las palabras como muy adecuadamente. Sí, felicidades. Y le dije algo muy interesante que va a propósito al tema, que es, le dije yo, las emociones es algo muy curioso porque no puedes quedarles a deber, las emociones siempre te van a cobrar. Y si tú no les pagas a esa emoción, la que sea, no solo las incómodas como tristeza o enojo, sino también alegría, entusiasmo, orgullo. Si tú no le pagas esa emoción te va a guardar la deuda y eventualmente te la va a cobrar y como toda deuda te la va a cobrar con intereses. Y mientras más tiempo pase, más intereses te va a cobrar. O sea que me estás diciendo que si no vivo las emociones que siento en el futuro, ¿voy a pagar con creces? Ay, me encanta cuando te pones en el pseudo papel de no sabía eso. ¡Oh, Dios! Luego por eso piensan que no conoces el tema. Estoy en shock. Pero creo que nuestros escuchas captan la idea. Sí, si no vives las emociones, y tú lo sabes perfectamente, Joe, tarde o temprano se va a detonar. No puedes negarte una emoción. Eso de querer controlar la emoción, y desde aquí empezamos con... Como que en lugar de dimes y directas deberías ir rompiendo paradigmas o alguna mamada así. No, me gusta dimes y directas. El nombre ya, es fabuloso. Lo de romper paradigmas es un plus. Ya viene con las directas. Sí, ya, eso ya entra ahí.
Precisamente es un error. Mucha gente suele confundir el término inteligencia emocional con controlar tus emociones. Que en las consultas que me enviaron muchas de las personas hablaban de controlar, pero hoy voy a explicarles un tema muy interesante de inicio con respecto a esto. Échalo. Y porque nosotros nos enfocamos también en el área emocional, que es un tema que comúnmente es mi introducción cuando empiezo a trabajar coaching con alguien. Puede ser que alguien de quien nos escuche lo haya oído anteriormente, pero nunca está de más en escucharlo de nuevo. En el coaching como área de desarrollo personal o de desarrollo humano. Y no solo el coaching, digo. No, por eso, pero en el que es parte de las herramientas, se trabaja con pues las partes del que forman al ser, que es su cuerpo, su emoción y su lenguaje. Entonces, del cuerpo, ¿qué podemos trabajar con tu cuerpo? Pues que desarrolles, que mejores, que trabajes, de qué forma, que lo hagas consciente, cómo lo utilizas, tu posición cerrada, por ejemplo, entre otras. Y con el lenguaje, pues trabajamos mucho lo que tiene que ver con tu herramientas de comunicación. Lenguaje no necesariamente entramos como en tema de rehabilitar tu manera de lenguaje, o sea, como que hablas mal o pronuncies mal o algo como eso. Okay. Ajá, como de la parte pues terapéutica. Sino de la parte de que seas consciente. Todo lo que comunica. Todo lo que comunica exterior e interiormente, que muchas veces es lo que la gente no contempla en su lenguaje. Como diálogo interno y diálogo externo. Exactamente, porque pues tú piensas por medio de tu lenguaje y según el idioma que hablas, pues de esa manera piensas, etc. Son otros detalles, pero no entran al tema. Y al final está la emoción. Bueno, no al final te comento esto. ¿Por qué? Porque yo los manejo comúnmente como 3 círculos juntos, en el que la parte en la que se unen los 3 círculos le llamo lo que es ser congruente. Entonces, ser consciente de las emociones es una invitación que nosotros les hacemos a las personas comúnmente cuando hablamos con respecto de desarrollarlos como persona, porque no hay forma de evitar sentir las emociones. Y sucede una cosa muy interesante hablando de estos 3 términos que yo le digo a las personas siempre y quiero rescatarlo. Cuando pasa algo con tu cuerpo, tú te puedes dar cuenta de si algo duele. Entonces, si tú te lastimas el cuerpo, tenemos la cultura ya de atendernos el cuerpo. O sea, yo me doblo una mano, me rompo un pie, me corto y entiendo la manera de poder atenderlo, que puede ser desde ponerle salivita curadora de tu mamá, por decir algo. Alcohol y un curita, ir al médico. Según la gravedad de la herida, es la gravedad la fuerza del tratamiento y el tiempo de duración para recuperarte. La rehabilitación. Exacto. Pero no nos enseñan culturalmente ni socialmente que cuando algo se rompe o duele en las emociones o algo se rompe o duele en el lenguaje, también hay que atenderlo. ¿Cómo puede romperse o doler en el lenguaje? Pues son de las palabras que duelen más que las acciones. Pero eso es igual doler en las emociones. O sea, el lenguaje solamente es la comunicación. A final de cuentas te duelen las emociones. Creo que estoy captando el punto de la diferencia. De la idea de que nos educan en que si algún padecimiento o dolor físico sentimos, inmediatamente tratarlo, pero no nos educan en que si sentimos un padecimiento o dolor emocional, tratarnos. Es como, eso es de débiles, o tantas ideas tontas. O en el lenguaje que viene desde el pensamiento como esas ideas tontas, okay. Por eso hay que atenderlo, para entonces, que seas consciente de tu pensamiento. La invitación que yo le hago a las personas en el momento de atenderlo es también comprender lo mismo. No es lo mismo terminar una relación de 2 días a un matrimonio de 60 años que se termine por un divorcio, por poner un ejemplo. La herida puede ser más grande, entendería por el tiempo que implica romperlo. El tiempo de tratamiento debe ser más fuerte y o más largo en tiempo para poder rehabilitar completamente la herida que hay. E incluso el motivo, no solo el tiempo, porque deja tú el tiempo, porque luego pasa mucho. Yo lo noté por el podcast anterior que era es que el tiempo que duró, es que el tiempo de noviazgo, es que el tiempo que llevo con mi pareja, es que no se trata de tiempo. Sí y no, porque también hay que irnos con la mamá de que en 2 días vas a encontrar el amor de tu vida. Pues no necesariamente. Bueno, a lo mejor encontrarlo sí, pero saber que es el amor de tu vida. Pues no lo puedes descubrir tan pronto. Entonces, el punto de no tanto de tiempo también, sino de la forma. Porque a lo mejor, como dijiste, no es lo mismo, pero también no es lo mismo si se pierde una amistad, para no hablar tanto necesariamente de expareja. Si se pierde una amistad con alguien de 8 años, 2 personas que pierden una amistad de 8 años, pero una fue porque su amigo o amiga lo traicionó contando un secreto que nadie podía saber. O estafándolo con una cantidad fuerte de dinero, y la otra porque simplemente se fue a vivir a otro país y pues ya no se mantuvo la comunicación. O sea, es un tipo de herida diferente, ¿no? Y la intención de esto es ser claros en entender que en el momento de tratarlo,
no va a requerir o el mismo tiempo, que pues es el tema que estás implicando tú, o la fuerza del tratamiento. Porque Sí, puede bueno. ser que sea más pronta la curación o que tenga menos tiempo de duración, pero que sea con más intensidad. Y lo mismo pasa con los pensamientos. Ejemplo, yo tengo mi ejemplo propio. Toda la vida consideré que era importante, hablando del lenguaje y cómo también el lenguaje rompe. Toda la vida yo pensaba que yo tenía que lucir bien con la gente y tú eres fiel testigo Me de consta. eso. Yo vivía para hacer felices a los demás, era el hijo pródigo ejemplo. Siempre estabas para todos. Y me costó mucho trabajo dejar de hacerlo hasta que algo se rompió en mí y la manera de romperlo emocionalmente no fue quizás la más hábil porque tuve que explotar para que eso pasara en algún momento de tanto acumularlo, que era lo que tú decías, te cobra la factura la emoción, pero... Exacto, es que yo lo ejemplificaba como una olla de presión. Cuando yo he dado entrenamientos de inteligencia emocional, me acuerdo una vez uno que dio a un grupo de network, tú sabes quién es, de network marketing, a ellos les explicaba que cualquier emoción, porque solemos pensar también como que el problema es la emoción, cuando nunca es el problema la emoción, sino Jamás. cómo respondes ante ella. Así es. Lo que decíamos de los celos, el problema no es sentir celos, sino cómo respondes ante ellos, cómo los expresas y de qué forma, ¿no? Entonces también tiene que ver con todas las emociones, pero no solo las denominadas negativas. O Yo no sé malas. quién diablos determinó cuál emoción es mala o negativa. El mundo está loco. Sí, está lleno de ideas bien raras. Sino se trata de cualquier tipo de emoción, porque a veces también mucha gente acumula el entusiasmo. O sea, esa gente que se emociona y no lo muestra porque es de débiles, o porque no es el momento apropiado, o porque está mi jefe, O porque es demasiado pronto. o porque no debes de cantar tus victorias porque la gente envidiosa te va, y de tantas ideas, Hablando de teorías víctimas. locos. Ajá. Porque es una teoría víctima Así de es. como conspiranoica de que todo el mundo me quiere atacar y hacer daño. Entonces, eso les afecta porque contienen esa emoción y yo les explicaba, es como una olla de presión. Si tú no liberas esa presión, va a llegar un punto donde va a explotar. Necesitas liberarla. Incluso si tú ya sabes que tienes muy contenida esa presión, la vas liberando de a poco. Porque si le abres, va a explotar igual. Y en la parte consciente de la unión de estos tres aspectos que forman el ser, si no atiendes uno de ellos, se mueve hacia los demás, como cuando dicen que las emociones te enferman. O sea, claro. como que lo acumulas. Somatiza. O sea, tu emoción también mueve tu cuerpo y tu también cuerpo cambia tu cambia tu lenguaje y o pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede de pronto aquí? Como en esta educación en la que nos enseñan a atender nuestro cuerpo hasta que ya te perjudique el cuerpo haber sentido eso, que es lógico porque es la manera en cómo sientes y tienes tus sentidos. Ni yo te estoy entendiendo muy bien. Sí, o sea, hasta que ya perjudica el cuerpo, las personas comienzan a darle prioridad para atenderlo, pero las emociones son de un instante, o sea, llegan y se van. pueden desaparecer porque hay emociones que se pueden volver estado de ánimo. Sin embargo, la constancia de esa emoción no implica que todo el tiempo la estés sintiendo, pero sino es que te estás volviendo habitual estarla Una vez sintiendo. estaba leyendo, no me acuerdo de quién, pero hablaba de que la catarsis, porque piensan que es liberación emocional, y no, la catarsis solamente es liberación de la energía de esa emoción. Y no hablamos de energía espiritual y esotéricamente, de energías buenas y malas también, porque no sé de dónde sacan que oscura y que la emoción negativa es mala. La emoción negativa son electrones, no necesariamente son malos. Esa es la carga negativa de una energía, electrones y protones. Hasta donde sé, si no es que me estoy confundiendo, pero no, electrones son carga negativa, protones positiva. No son buenos y malos. Entonces, no hablando de ese tipo de energía, sino de la energía que acumulas dentro de tu cuerpo, este calor que se siente con una emoción, incluso por ejemplo la tristeza quita energía. Entonces, esta energía se tiene que liberar. La catarsis libera la energía, pero no libera la emoción. Creo que los ejemplos ahorita en inteligencia emocional son muy buenos, como el que pones tú de la herida, que creo que entiendo el punto. Por eso hay veces que una ruptura amorosa es de consíguete un hobby, sal con amigos y dale tiempo y pasará. Porque también dale tiempo así como así no funciona. Me encanta una frase de Dr. House. Tiempo para atenderlo. Ajá, porque en una frase en Dr. House me fascina porque dice, ya el tiempo lo sanará, el tiempo siempre cura todo o arregla todo, algo así. Y dice, eso es algo que dicen, pero eso no es verdad, le responde Dr. House. El tiempo no cambia las cosas. Hacer algo cambia las cosas. No hacer nada las deja como están. Entonces, y ambas llevan tiempo. Ambas llevan tiempo. Entonces no solo es darte tiempo, sino darte tiempo para qué o haciendo qué. Entonces creo que depende de esa herida, ¿no? Si no es una herida muy fuerte, pues por supuesto que salir con amigos, conseguirte un hobby y darle tiempo mientras haces eso,
te va a curar. Pero si es una herida muy fuerte, porque a lo mejor fue algo muy impactante para ti, pues sí, ve a terapia. ¿Sí me entiendes? Pues, Sí. porque es como ir con el especialista, con la persona que se dedicó a eso. Por ejemplo, nosotros mismos lo hemos tenido en el medio donde piensan que reemplazamos a los psicólogos, que algunos coaches se creen que sí, cuando realmente no. A mí si me llega alguien con herida emocional, yo lo voy a apoyar para brindarle herramientas de inteligencia emocional, para darle un seguimiento, un acompañamiento en lo que desarrolle ciertas habilidades. Pero si requiere terapia, yo no se la puedo dar. Tengo que enviarlo con alguien que sí pueda tratar esa terapia. Efectivamente. Por supuesto que en el camino de desarrollar habilidades puedes trabajar si la herida no es muy fuerte. Por ejemplo, si yo me lastimé la muñeca, solo fue un esguince, le doy reposo y de repente voy a tener que fortalecer en el proceso de ejercitar mi brazo, eventualmente mejoraré la herida de mi muñeca. Pero si me fracturé la muñeca, por mucho que ejercite mi brazo, no solo no me voy a mejorar la herida, sino la voy a joder más, me voy a chingar más la muñeca. Y por va a eso haber ahí un sí punto en tengo que no vas a poder utilizarla. Y todo por no ir con la persona especialista. Entonces creo que ese es el punto, ¿no? Como tienes que saber la herida de acuerdo o sea, de acuerdo a la proporción de la herida, es la proporción de la solución. ¿No? Y comprenderla, porque, por ejemplo, poniendo el ejemplo de una relación de amistad, no sé, de 40 años, en el que los últimos 10 años no ha sido constante viendo a esa persona, quizás que se termine por un fraude, citando tu ejemplo, no sea tan grave porque ya no tienes como esa manera constante de alimentar. Pero fíjate la que hay gente sensación emocional que tienes por él. Como las emociones tienen mucho que ver también con tu propia interpretación. Porque hay gente que se hace ideas solas, como la gente que se ilusiona con alguien y se enamora y se entrega perdidamente con una persona que no conoce y después le rompe el corazón, pero súper cañón, con alguien que tenía una semana de tratar porque se dejó llevar con su emoción. Entonces también hay gente que aunque no tenga una amistad que nutra constantemente, en su mente, en su idea y su modelo del mundo, pensamiento, piensa que sí. También hay que atender. Y cree que sí. Por eso nosotros invitamos mucho a cuestiónate lo que estás pensando. Pon en duda realmente, ¿esto es lo que siento? ¿Esto es lo que quiero? ¿O me lo enseñaron? ¿O de dónde lo Pues yo considero saqué? que nosotros dentro de la herramienta, por ejemplo, también con el coaching o tú lo que trabajas de programación neurolingüística, atendemos más la parte del lenguaje que realmente la parte de la emoción. Esto no quiere decir que la emoción no mejore con esa atención. Pues, a ver, ¿cómo? Sí, o sea, nosotros nos especializamos más en atender el área del lenguaje más que el cuerpo y las emociones. O sea, como trabajamos con la ontología, que es filosofía del ser, entonces nos da la oportunidad de indagar más en esos detalles con el lenguaje. Muy técnicos. No, pues sí, No sé si nos va a entender. pero Yo soy atender el pensamiento a nosotros nos apoya. O sea, vamos al origen de la emoción. Pues no necesariamente porque es el pensamiento, ya ves que hay pensamiento primario y secundario. Ajá. El pensamiento primario es el origen de la emoción. O sea, piensas algo, surge la emoción y eso te da un segundo pensamiento como más racional. Pero nosotros también hay cuestiones fisiológicas que tienen que atender la emoción, como los psiquiatras cuando trabajan eso. Ah, bueno, pero o sea, estás hablando de lo que atendemos. El pero tema de ese atenderlo, no es el punto. no, por eso, hablando con respecto de que no es la especialización que nosotros trabajamos, sin embargo, desarrollamos herramientas para que desde tu pensamiento seas consciente de tus emociones, pues. O sea, que sepas cómo poder utilizarlas de una manera funcional, que las sientes y que dejes de creer que sentirlas está mal. Porque yo incluso tuve consultas de personas que me dicen, pues es que yo ni siquiera sé si las siento. Ah, claro. Pero Porque una cosa también es están... si no sabes si la sientes y otra si crees que no sabes. O sea, de verdad, si no sientes una emoción, pues debes de tener ahí una situación de psicopatía o algo por el estilo porque necesitas revisar. Pero hay veces que no, hay veces que simplemente tú no estás interpretando. Es que hay una diferencia entre sentir la emoción y cómo la interpretas. Es la parte de consciente e inconsciente. Entonces, esta cuestión, pero ahorita estamos hablando mucho como de heridas. Inteligencia emocional no solamente son heridas. Pues eso es lo que vamos a ir a entrar a detalle. Porque hablando, por ejemplo, de la parte de liberarlo, yo entendería por decir que si tú tienes ira, una manera de liberar la ira puede ser golpear a alguien. O golpear algo que es mucho más efectivo. Por ejemplo, golpear un costal o un colchón o gritar en la almohada sin que nadie te escuche es mucho mejor. Que son técnicas de liberación emocional que no perjudican a nadie. Pero a ver, nada más quiero cerrar este punto yo. La cuestión de energía de la emoción y la emoción como tal. Porque las emociones son pasajeras. Sí. Todas, ninguna te va a durar todo el tiempo. Es imposible. Entonces, hay algo interesante y es... Mucha gente cree que porque ya liberó la energía de la emoción,
ya se solucionó el problema. Y ya se libró para siempre. Eso es como creer que porque ya se te desinflamó, que te pica un alacrán y te dejas un insecto, lo que sea, y tienes ahí la ponzoña o el aguijón clavado, y creer que porque no se te ya se te desinflamó, ya pasaste el peligro. A ver, si tú no quitas ese aguijón, te va a seguir inyectando veneno. O bueno, poniéndole el ejemplo de una herida. Si yo me corto aquí en el brazo y ya porque no me duele, creo que ya estoy bien y ando como si nada, si no se ha cerrado esa herida, se va a infectar y se va a poner peor. O sea, no solo es resolver la emoción, sino resolver el origen de esa emoción. Hay un autor que me encanta y se lo recomiendo mucho que se llama Norberto Levi. Es un argentino, ¿viste? ¿Viste, boludo? Es un psicólogo argentino. Entonces, él tiene un libro que me encanta que se llama La sabiduría de las emociones. Conceptos de inteligencia emocional hay muchos. El libro de Daniel Goleman, que es de inteligencia emocional, está muy interesante, pero honestamente a mí que yo soy, tú sabes qué tipo de lector soy, siento que tiene mucha paja. O sea, la mitad del libro me está vendiendo el concepto de inteligencia emocional. Si yo lo tuviera enfrente sería pues es así que como... también el término de inteligencia emocional se volvió popular de pronto y mucha gente habla de que lo habla pero según... Lo interesante es eso, es que él fue el que empezó a utilizar el término. Entonces yo le diría como, dude, ya te compré el libro, ya creo que la inteligencia emocional es importante. ¿Para qué me hablas medio libro de eso? Mejor háblame de qué puedo hacer. Bueno, pero también tú eres alguien consciente de la inteligencia emocional. Y mi lectura es muy selectiva. Sí, también. Puede ser que alguien sí necesite entrar a tantos detalles. Bueno, puede leerlo. Porque es importante. Puede leerlo, pero es mucha paja. El que sí les recomendaría es el de Norberto Levi, porque aparte su concepto de inteligencia emocional es muy bueno. Lo que decíamos, muchos te venden el concepto de inteligencia emocional. En este rubro del desarrollo personal, sí hay mucho vendedor de humo también, tristemente. En todos los rubros. Ajá. Pero aquí es más fácil venderlo porque es un intangible y no puedes comprobar que lo sepa la otra persona. Porque él te lo dice, ya le crees. Entonces pues llega alguien y te dice, servicios. La inteligencia emocional es controlar tus emociones y yo te voy a enseñar a controlar esa ira. Y es de, oh, wow. Pues yo le diría a la gente que piensa que eso es cierto, que suerte con eso. Ya después nos que le eche muchas ganas a ver qué tal le va. Yo no he sabido controlarla nunca, pero si tú eres un domador de ira, pues pásanos la receta. Ahí luego pasas la receta, campeón. A ver, buena suerte con eso. Sí. Y Norberto Levi habla de que las emociones son como los focos en un tablero de un coche. Ok. Entonces solo son alertas de algo que hay antes de. O sea, el problema como tal no es la emoción. La emoción solo es la señal de alerta. Si tú vas conduciendo y de repente salta en el tablero de tu coche el foco de que te dice que tiene poca gasolina, el querer ignorar la emoción sería el equivalente a decir, ok, le pongo una cinta así para tapar el tablero y como ya no veo el foquito, pues ya no hay problema. No vas a resolver nada y eventualmente ¿qué va a pasar? Va a valer madre y te vas a quedar sin gasolina. Y va a dejar de avanzar el coche. Entre otras cosas que puedan perjudicarse por eso. La idea rara de querer controlar la emoción sería el equivalente a si yo veo que el foco del tablero se enciende, decirle al foco, ¡apágate! ¡Cárgate de gasolina! Como los que dicen, ¡ay, estás triste! ¡Ah, ya, no estés triste! ¡Sonríe! O incluso, a los niños les pasa que están muy emocionados. Sí. Y es como de, ¡ay, contrólate! O sea, puede él manejar diferente la emoción, pero como que controlar así como de, a ver, quita esa sonrisa, también está muy cabrón. Y ese es el equivalente, o sea, querer que por pura voluntad el coche se cargue solito de gasolina o el foquito se apague. Y a lo mejor puedes lograr apagarlo, pero la gasolina se le va a acabar igual porque no estás resolviendo el problema. Pues necesitas atender lo que debe de hacer. Estás atacando a la emoción y no al origen de la emoción. Entonces se propone que la emoción la tomes como este foquito en el tablero de un coche donde tú te indica simplemente algo. Una emoción es un indicador. Entonces el problema no es la emoción ni lo que te hace sentir, sino cómo respondes ante esa emoción. Y como nadie nos educa emocionalmente, nos enseñan matemáticas, nos enseñan el lenguaje, nos enseñan a escribir, pero no nos enseñan qué hacer con nuestras emociones. Al contrario, nos dicen que están mal. Y que te las quites. Y que te las quites y que no las sientas y que las controles y que son débiles, por ejemplo. Curioso. Hoy justamente me tocó una persona que me decía... Hablábamos de una película que le dije que a mí me hizo llorar. Y me dijo, a mí no me gustaría verla. Y yo, ¿por qué? Porque no quiero llorar. Y yo, ¿por qué no? Porque llorar sería verme débil. Le digo, ¿y a quién le importa que te veas débil? Y me dice, pues creo que no hay alguien a quien. Le dije, entonces, ¿puedes verle llorar?
Me dijo, pues de hecho soy muy chillón por todo. Le dijo, entonces con más razón. O sea, sinceramente no. Yo diría que más bien la debilidad está en ese miedo a llorar. En la Porque la verdadera valentía sería de, pues sí, me hace llorar, ¿cuál es el problema? Sí, yo le dije, valiente el que se atreva a llorar cuando lo está sintiendo. Eso sí es valentía. Es más valiente de hacer válida tu emoción. Y el problema también a veces está en la inteligencia emocional no solo es para tus emociones, sino para las emociones ajenas. Me pasa mucho. Yo, por ejemplo, tú sabes que una de las emociones que a mí más me dominaba era el enojo. Sí. Pero cabrón, no podía con él. Y actualmente ya no es el enojo, ya es la exigencia, que leyendo el libro de Levi vi esta parte. El enojo ya no puede conmigo y eso es algo bien interesante, porque ya sé enojarme. Entonces me pasaba mucho, o me ha pasado muchas veces, y pongo este ejemplo para saber recibir la emoción de los demás. Porque cuando alguien está enojado, yo le digo, dime si estás enojado. Porque yo entiendo lo que es estar enojado. Y sé cuéntanos que es una emoción. ¿Cuántos conflictos has tenido por preguntarle a alguien si está enojado? Y peor aún, cuando alguien me dice, ¿estás enojado? Les digo, sí. Y se espantan. Se espantan y es de, entonces, no te quiero hablar. A ver, ¿por qué? Porque me vas a atacar. O sea, la gente tiene una idea primitiva de que el enojo es, ay, estoy enojado contigo, te voy a chingar. Y se me hace muy tonto. Que en muchos casos, lamentablemente, lo es. Y la gente piensa así. Porque bueno, ahí en el libro se podrán dar cuenta, el enojo, por ejemplo, te dice, hay un conflicto y ¿qué hace el enojo? Te llena de energía. ¿Para qué? Para solucionar ese conflicto, no para atacar al otro. El cuerpo es muy inteligente. Pero la gente responde de forma primitiva. Y entonces pienso que tú me atacaste, lo recibo como una agresión. ¿Y qué haces cuando alguien te agrede? Pues te defiendes. Y eso es una respuesta muy bruta de una emoción. Claro. Entonces también es saber recibir la emoción del otro. Porque la gente se incomoda o no sabe qué hacer con las emociones del otro. Alguien llega muy entusiasmado, como ahorita que yo estoy bien entusiasmado por el podcast. Tú sabes recibir esa emoción y es como, bien. No es como que entres tú también y te entusiasmes y esto se vuelva un show eufórico de dos locos ultra emocionados. Pero tampoco es como que me invalides esa emoción de, ya, tenemos que grabar. No. Y eso pasa, por ejemplo, no solo con el enojo, que la gente se espanta cuando le dices estoy enojado, porque creen que los vas a atacar. Es alguien que estoy triste y te quiere quitar la tristeza. Es como, me encanta la canción de José José, de El Triste. Yo quiero saborear mi dolor. Por ejemplo, a las personas que piensan que las emociones es estar de víctima. No, víctima no es necesariamente sentir una emoción. No es una manera de actuar. Víctima es una postura de todo lo que es como ser reactivo. O sea, soy una consecuencia de las cosas, no una causa. No una causa. Y un ejemplo. O sea, lo demás me mueve, no me muevo yo. Y esa canción de José José del Triste es un buen ejemplo de una tristeza responsable. Una tristeza proactiva de decir, estoy triste. No les estoy pidiendo que me tengan compasión. No te estoy pidiendo que me sobes el lomo, que me llores conmigo. No, solo déjame sentir mi dolor. Déjame disfrutarlo, saborearlo. Y ya que se me pase, bueno, ya hablamos. Entonces pasa también que alguien está triste y te quiere quitar la tristeza. Y es como, déjame mi tristeza. Déjame llorar, déjame sentirme triste. Si no me dejas, creo que por miedo al deprimirse, es como, si no dejas que sienta esta emoción, eventualmente más bien me voy a deprimir porque voy a acumular toda esa tristeza ahí. Sí. Y se va a convertir en algo bien fuerte. Entonces, es como, cuidado, el problema no es tanto la emoción, sino el origen de la emoción. Ahora, si ya ves que alguien constantemente está triste, bueno, pues ve y trátalo, ¿no? Porque evidentemente hay ahí una situación. Era lo que yo mencionaba hace rato con respecto de que la constancia que manejas la emoción no quiere decir que la depresión sea el 100% del tiempo. O sea, no estás el 100% del día en depresión. Tienes lapsos de tristeza constantes durante ese día que hacen que estés en depresión. Pero las emociones son momentáneas, así como tú lo dices. O sea, aparecen. La parte de la inteligencia emocional es que seas tú consciente en tu trabajo mental de qué es lo que vas a hacer. No exactamente consciente como que entiendas meramente el propósito, como lo que tú decías, que la ira te da energía y entonces eso hace que... Porque también, por ejemplo, la alegría te da energía. Yo le digo a las personas, hay gente que se ha muerto de un infarto por ganarse la lotería, por llenarse de alegría. Y hay gente que se ha muerto de un infarto porque se le muere su hijo y entonces la tristeza impacta su corazón. No soportan ese peso, sí. Así es, y entonces no creo que haya exactamente una receta funcional de cómo hacer que no impacte en tu corazón, por poner el ejemplo de ese tipo, pero sí de qué es lo que tú puedas hacer. O sea, que cuando tú te vuelves constante en saber cómo
tratar tus emociones, cómo existen y cómo no cuestionar que existen, porque pues existen, no es como que las tienes guardadas en el cuerpo y te la puedas quitar. Entonces, saber lidiar con eso es súper funcional porque yo, poniendo mi ejemplo del trabajo que yo he realizado en mi desarrollo personal, el miedo era una emoción que a mí me movía constantemente. O sea, a mí cuando me preguntan cómo era yo de niño, yo les digo, yo le tenía miedo a todo y tú eres fiel testigo de eso. Yo le hablaba a Emanuel para matar insectos que me encontraba. Imagínense cómo me daba de miedo las cosas. No quiere decir que ahora no tenga miedo. Pero a mí me gusta mucho esa frase que se utiliza es que yo antes no tenía el miedo me tenía a mí, hablando de eso de la victimez. O sea, yo vivía a través de la fuerza del miedo sobre mi cuerpo y ahora no quiere decir que no tenga miedo. Yo les digo a las personas, siempre que voy a dar un taller o que voy a tener una ponencia y que te paras enfrente de una multitud de gente, que no es sencillo para nadie hacerlo. No. Hay personas que lo disfrutan más que otras, esa es la única diferencia. Pero a mí me sigue causando miedo pararme enfrente de ellos, equivocarme al hablar. Cuando lo hice al comienzo, que tenía menos experiencia atendiendo ese miedo específicamente, me costaba más trabajo, me sentía aún más nervioso, etc. Ahora he ido desarrollando, o sea, ese miedo lo sigo sintiendo, me sigue causando esa sensación emocional en el estómago de nervio, pero cada vez me siento más tranquilo. Sin embargo, yo no creo que haya un momento en el futuro en el que no lo vaya a sentir, porque siempre va a estar presente la emoción. Pero la manera en que yo la atiendo ahora me da la oportunidad de que del niño que en Navidad le daba pena brindar en su casa con la gente en quien confía, ahora sabe que se va a enfrentar a tiburones que lo van a querer morder en un taller y decirle que todo lo que dice no funciona y que no es cierto. Todos, ajá, clásicos. Y hacerlo con mucha tranquilidad. Que de pronto yo digo así como que viéndole el lado amable en la parte de la convivencia con mi familia, las personas difíciles de la familia, que en todas hay, me han entrenado a poder lidiar con esta parte, ¿no? Eso también, ¿no? Creo que está chido de aprender de tus experiencias a aprovechar las emociones. Creo que aquí el punto que ya podemos concluir en esta parte es: las emociones no son el problema, las emociones no son buenas o malas, positivas o negativas. Y eventualmente pues puedes desarrollar la habilidad de cómo responder ante esa emoción. Creo que lo primero es pues no negarte a esa emoción, como dices, no es que dejas de sentir miedo. La diferencia es cómo respondes a ese miedo e incluso cómo ahora aprovechas ese miedo. Así es. Un ejemplo conmigo, en mi caso el enojo, yo no solo es que ya respondo diferente a mi enojo. No lo controlo, no lo busco frenar ni la fregada. Y incluso ni siquiera ya es cómo respondo ese enojo, sino cómo aprovecho ese enojo. Me he dado cuenta que incluso de repente en mis momentos de más lucidez es porque estoy muy enojado. Llega un momento donde me enojo tanto o me da tanto coraje que digo, órale, aquí es para que te pongas chingón. Es el timing. Y es como me mete en el rush, te digo que traigo el rush porque estoy tan encabronado a veces con una situación que yo siento injusta, porque me cancelaron un entrenamiento, por ejemplo, porque lo que sea, y digo, ay, tenía contemplado esa fecha y ese dinero, y de repente yo mismo como que me doy ese auto-coaching de decir, a ver. Porque te quiebra, pues es un quiebre. Sí, y es como, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Y es como, estás bien enojado, sí, ¿y qué vas a hacer? Ya te diste cuenta que aquí estás faltando en esta parte, o sea, que tu economía no está como tú quisieras. Y es como, ese enojo lo aprovecho y en lugar de desahogarme lo que haría cualquier bruto o bruta y de desahogarme con la persona y no mames, ¿por qué me cancelas la fecha? Y ponerse como idiota, es que no es otra palabra, idiota, atacar al otro como si él tuviera la culpa o sentirme víctima, que eso sí es ser víctima de tu enojo. ¡Tarán! Salió a la luz. Me enojo de una manera proactiva, responsable, donde digo, ok, bueno, me tengo que poner chingón, debo de hacer esto para mejorar, etcétera, etcétera. O sea, utilizo ese enojo para esa emoción, para esa energía sobrecargada. Una vez leí que precisamente cuando estaba estudiando con la energía que maneja cada emoción, de por ejemplo dónde se acumula, etcétera, la tristeza te quita energía por lo mismo, porque te dice, guárdate, quédate en tu cama, come carbohidratos para que te cargues de energía, no salgas, guárdate, necesitas un espacio para ti, necesitas protegerte, estás vulnerable, quédate ahí. Ahora sí, lo importante también, que me encanta porque eso lo saqué de ti, de hablar de ser consciente de la emoción, porque tampoco
Tampoco es saber de inteligencia emocional. Si tú te leíste todos los libros, ¿cuánta gente no conocemos que se ha leído? Letradísimos, pero en su pensamiento no han desarrollado nada para actuar. Te lo hablan súper bonito de no, es que en el libro de tal y te explica tal y este autor dice y te sacan 40 frases hablando de los sabelotodos. Y se saben todos los libros, pero se enojan con su hijo y le dejan de hablar 2 años, ¿no? Y es como, ok, señor inteligencia emocional. A mí una vez me tocó un participante en un taller que estaba como staff. Perdón, una persona que me estaba apoyando como staff. Y me decía, es que yo he hecho y he ido y que la convención con el doctor Miguel Ruiz y que la manga del muerto y que yo ya me conocí el hilo negro y aquí me lo amarro de cinturón y estoy la conectado chingada. con el universo y sí, la sabiduría todo. Y yo volteé y le dije, ok, ¿y qué resultado has tenido tú para aprender todo eso? Ajá. Y así como ahorita. Se quedó así. En silencio. Entonces, esa parte también es... Eso de estar consciente de la emoción es algo súper fundamental. Porque, ¿de qué te sirve saber todo de inteligencia emocional si cuando estás enojado no sabes que estás enojado? Sí. Hay algo curioso, yo lo explico muchas veces. Hasta donde yo sé tiene que ver con la configuración cerebral de cerebro masculino y femenino. Como obviamente hay excepciones, no hay absolutos en este planeta. Si eres de los absolutistas del mundo, tranquilo. Por favor. Habemos hombres que tenemos como un cerebro medio masculino por... Tú sabes qué condición traigo yo neurológica. Sí. Y hay mujeres que tienen un cerebro que se podría esperar más masculino. Pero el punto es, en general y por la configuración cerebral, neurológicamente, ni siquiera estoy hablando de inventos, investíguenlo más ustedes. No nos crean nada, investiguenlo en su cuenta. La configuración femenina... Hay una diferencia en las conexiones, por eso las mujeres pueden estar en una emoción y de forma racional al mismo tiempo. Por ejemplo, estar enojadas y saber que están enojadas. Y el hombre decir que no están enojadas. Ajá, eso voy. O sea, tienen una como una metaposición sobre sus emociones. Y los hombres no. Yo aprendí a hacerlo y un poquito también por mi observador, que es muy distinto. Y porque lo has desarrollado, o sea, no es una herramienta que se te metió como un chip de pronto. Pero tampoco la traía de fábrica, porque traigo mi cerebro de hombre. Y el ejemplo es, yo pongo este ejemplo, lo utilizas tanto en seducción como en inteligencia emocional, porque aparte es gracioso. Y ahí te va el ejemplo a los que nos están escuchando. Diferencias. Un hombre y una mujer enojada. Una mujer enojada está con su pareja y su novio, le dice, ¿qué tienes? ¿Y qué va a responder ella? Nada. Exacto. Es como, ¿qué tienes? Nada. ¿Estás enojada? No. ¿Segura? Sí. Y ahí sí, no era para que me respondieras, pero está padre la de la interacción. Es que yo he conocido unas que son buenas con todas esas sesiones. E incluso ahorita podríamos exagerarlo, pero a veces hasta te lo dicen con una sonrisa. Así como, sí, pues yo lo dije sonriente, sí, hasta con de modo seductor, así como de nada, mi amor. Nada, mi amor. Vente. Vamos a caminar. Y ya viste esa vitrina que está allá. O sea, hasta te distraen. Y el hombre, tontamente, también no tenemos esta inteligencia para captar las emociones ajenas. Porque una mujer llega y no le dice, amiga, ¿estás enojada? Llega y le dice, amiga, ¿por qué estás enojada? Porque ella ya captó en ese lenguaje. Ella está súper segura de que sí. Que está enojada. ¿Sí? ¿Y qué pasa con un hombre? Los hombres somos muchos más directos, pero somos más brutos para identificarlo. O sea, un hombre lo que quiere te lo dice más fácilmente. Porque si a una mujer le dices, ¿se te antoja? Te dice, no sé, lo que tú quieras. Y el hombre suele ser más de sí o no. Ajá. Pero cuando se trata de emociones, podríamos ser muy francos. El problema es que muy pocos tienen esa conciencia emocional. El hombre, si está enojado, no puede pensar. Entonces, la mujer le dice, es que estás enojado. ¡Que no estoy enojado, carajo! Y o sea, es como, pues escúchate. Pues me estoy bien tranquilo. Sí. Y cuando se hace consciente o racional, ¡pum! Se le va el enojo. Porque es como, ay, me tengo que cambiar de cassette. O sea, no nos cuesta trabajo estar en reproduciendo los dos cassettes al mismo tiempo. Y es como, está pelado. Es que ya te escuchaste, ve cómo acabas de gritar. Y empieza a llorar, ¿no? Y es como, no sé, es que a lo mejor sí estaba enojado. Y ya se le pasó la emoción. Cuesta trabajo a un hombre esta parte. Entonces también el hombre llega ahí. ¿Estás enojado, compa? No sé, no creo. Y ahí se da cuenta que no. Entonces es como esta parte, somos esta cuestión emocional. Entonces sí es importante estar consciente de la emoción. Hombres, aprendamos a ser conscientes de la emoción. Mujeres, aprendan también a expresar, porque eso es una parte de inteligencia emocional. Eso de nada. Es un coco para mí, de verdad, en las sesiones que trabajo, yo creo que el 96% tienen un coco con tener miedo de expresar que están sintiendo algo que están sintiendo. ¿Sabes también qué pienso yo? Que va un poco más hacia esa idea de tú lo tienes que averiguar.
O sea, no solo es, no es que me dé miedo expresártelo. Sí quiero expresártelo, pero no te lo quiero expresar así. Me lo tienes que adivinar como mi amiga que llegaría y me diría, ¿por qué estás enojada? Pero es lo que yo trabajo muchas veces con sesiones cuando trabajo con mujeres en temas, sobre todo de pareja. De tener esta parte de entendimiento de yo decirles, a ver, mi amor, pero, o sea, y yo te lo digo como hombre y como hombre que le gustan los hombres, etcétera. O sea, por si quieres sentir este apoyo del amigo de alguien que te está comprendiendo. Les digo, o sea, yo entiendo que tú tienes esa emoción, no sé qué, pero los hombres no somos tan complejos como tu mente. O sea, relájate. Les digo, en lugar de que ustedes como mujeres aprovechen esa ventaja. Que somos simples, súper simples, sí. en serio. Y ya, o sea, súper bien que ustedes tengan esa complejidad de su cerebro. A mí me encanta, soy muy feliz trabajando con ello. Pero sí hay momentos en que dan ganas de abofetearte a las coaches y decirle, mi amor, o sea, hasta estás tan bonita y tan pendeja porque no encuentro otra forma de nombrarlo. Le digo, tienes un cerebro tan desarrollado y tan fregón que en verdad no para mí explota. Eso es una inspiración mucho por la que yo trabajo en esa área de la parte de las mujeres. Por eso benditas las mujeres que sí se atreven a expresar sus emociones. Sí, son bien contadas y no es que siempre, porque no hay absolutos. No. Pero benditas las mujeres que se atreven a expresar sus emociones. Pero a ver, ¿qué piensas tú acerca, por ejemplo, de ese tema? Hay mujeres que expresan sus emociones y a mí me han dicho en parte de así como de la intimidad de las sesiones de coaching que eso piensan que espanta a los hombres. Depende del hombre. Aquí ya entraríamos en temas de seducción, pero sí depende del hombre, obviamente. Hay una cuestión que se les llama valor, el valor que tú tienes. No, vamos a... Es dimes y directas. Si te ofende lo que acabo de decir... Trátate la mente, por favor. No nos creas, además, tú investiga por tu cuenta. No, deja tú eso, Diego. O sea, es que luego gente dice, ¿estás diciendo que alguien vale más o menos? A ver, no estamos hablando de calidad humana, de posibilidades, de igualdad. Estamos hablando de valor, de qué tanto valor aportas. Ok. Por supuesto que una persona con mejor estatus económico aporta más valor, seamos honestos. ¿Por qué? Porque te abre más posibilidades, más dinero. Una persona, por ejemplo, con inteligencia emocional aporta más valor. ¿Por qué? Porque la interacción es mucho más madura. A eso me refiero, ¿no? Una persona que tiene un vasto lenguaje para comunicarse. Aporta más valor. Una persona que... Mucha inteligencia. Ahora también es en contextos. Si yo quiero hablar contigo de cine, no me aportas valor. Ay, discúlpame, no. Porque no te gusta el cine y tú no te lo tomas a mal. No. Eso también tiene que ver con la inteligencia emocional. La interpretación que tú le das a la situación. Entonces, hablando de mujeres de alto valor, pues se requiere un hombre de alto valor. Porque si no, o lo vas a espantar... o te lo vas a echar encima. Y echar encima no como quisieras echártelo encima, mujer. Quería que alguien más les diera esa respuesta. Echar encima de que... o sea, va a salir el machito clásico que como una mujer me va a hablar así y va a querer competir egos a ver quién la tiene más grande, por decirlo así. Sí, digamos. Y ahí estás dándote cuenta. Pero eso ya es en cuestiones de seducción. Luego hablaremos de ese tema. Pero ya les pasamos un tipazo. Ahora, fíjate que yo traigo aquí unos pasos de inteligencia emocional que igual me gustaría a ver, trabajarlos. Sirve de que le dejamos algo a la audiencia de interesante. Estos los saqué de una forma como resumida para ponerlo simple. Es más complejo que esto, pero por lo menos es una buena guía. Ya, sirve como de esqueleto. Ajá. Es una guía tal cual. Es como... No es la receta, es como cómo usar el horno, ¿no? Algo así. Ah, ya está. Perfecto. Entonces, ahí te va. El primero es identifica la emoción en la cual tú estás. Lo primero es identifica la emoción. O sea, tienes que saber qué estás sintiendo también, porque luego es como, es que siento algo que, no sé, quiere explotar en mi pecho. Ajá, ¿qué es? Sí. Puede ser coraje, puede ser miedo, puede ser impotencia, puede ser orgullo contenido, puede ser hasta tristeza, ganas de llorar. Hay gente que de tanta emoción empieza a llorar y no se puede contener. Entonces necesitas identificar qué es esa emoción que tú estás sintiendo. Que ahora que lo mencionas, quiero rescatar que el llanto es una forma corporal de liberar la emoción. No implica que sea una emoción como tal, porque el llanto no necesariamente es tristeza. Hay gente que llora de felicidad y no vale más ni menos ese llanto, solo es la manera de responder del cuerpo. ¿Te fijas que cuando no puedes contener mucho algo lloras? O sea, tenemos asociado que el llanto es tristeza, pero no. O sea, cuando no puedes contener algo, cuando no puedes contener dolor, lloras de tristeza. Cuando no puedes contener impotencia, lloras de coraje. Cuando no puedes contener satisfacción, lloras de felicidad. Voy a usar un ejemplo medio burdo. Cuando no puedes, hasta lloras de la risa. Así es. Y también duele reírse mucho tiempo y duele llorar mucho tiempo, bla, bla, bla. Y duele no hacerlo. Yo, por ejemplo, en una ocasión, en un diplomado de psicología que estuve presente, hablaban con respecto de cómo, por decir, la diarrea es liberación emocional y el estreñimiento es contención emocional. A ver, cuéntame eso. ¿Tú qué opinas
Yo estoy de acuerdo en que la mente y el cuerpo están conectados. Por supuesto, a mí me encanta mucho incluso este tema de cómo la mente domina esto. Como alguien que eventualmente quiere ser un mentalista. Así es. Me encanta. Sin embargo, a veces la gente se mama con sus extremismos. ¿Tú qué opinas de que siempre un padecimiento está basado en una emoción? Pues no, porque si no, no podría contagiarse de uno a otro. Sería como que tiene que contagiar la emoción para que te enferme. No siempre, ¿cierto? ¿Estamos Así de acuerdo es. en eso? Ujú. Porque hay muchos cuadros que te dicen, si te duele el hombro, si te duele la espalda, significa que traes un peso encima. Sí, o que dormiste chueco, no mames. Ajá, Sí, sí. o sea, El es contexto lo es todo. Primero chécate si tienes un padecimiento físico. Si aparentemente no, pues claro que es algo emocional. Así es. O si ya fuiste con el médico, ya te dio pastillas y te sigue doliendo, pues ahora ve con el psicólogo, porque necesitas trabajar esa emoción. Sí estoy de acuerdo, pero no siempre, porque a veces, como dices tú, que estabas hablando de la diarrea. Sí, yo estoy de acuerdo que muchas veces la diarrea es eso, cuando se te cierra la garganta es algo que quieres decir. Yo lo he visto, me ha pasado a mí, que me quedé con ganas de decir algo y curiosamente me enfermó de la garganta. Pero también a veces no mames, a veces no tienes nada que decir y luego la gente se autosomatiza. Es como en programación neurolingüística, se autosugestiona una emoción porque tiene que encontrar a huevo una justificación para su padecimiento cuando simplemente se te cerró la garganta porque hacía frío y se te bajaron las defensas. Que te dormiste sin calcetines, como a mí me pasa. Por ejemplo. Pero es la parte de lo que yo te decía de la ventaja de ser consciente de las tres áreas. O sea, como conoces tu cuerpo, conoces tus emociones y conoces tu lenguaje, es más, no sé si decir sencillo, pero es más eficaz, podríamos decir, que el ya saber cómo trabajas con cada una y cómo las Te permite fluir utilizas, mejor. identificas qué es lo que tienes que estar trabajando. Porque también a veces pasa que tú te sugestionas una emoción. La mente es muy cabrona, Sí. realmente es muy poderosa. Y muy favorite. Y si tú le quieres dar a fuerzas una justificación, también ten cuidado si tú te estás autogenerando una emoción. Tú te la puedes generar. Tú has visto en algunos entrenamientos míos cuando les pongo el ejemplo donde ponen sus posturas, su respiración de cierta forma y Sí. empiezan a accesar a esa emoción, aunque Sí. no estén enojados ni tristes ni nada, porque el cuerpo también lo accesa, es un ancla. Entonces, Como cuando estás enfermo y te dicen, pues no te vistas como que estuvieras enfermo. no te y sí se disfraces de siente. enfermo, me gusta Ajá. ese concepto. Estás muy enfermo, vístete con tu mejor ropa. ¿Cómo crees? O sea, tampoco de gala, no mames, pero vístete con tu mejor ropa, tu ropa favorita. ¿no? Casual. Porque si te disfrazas de enfermo, aparte anímicamente te va a dar para abajo. Exacto. Entonces pasa de, ay, me duele el pecho, debo de traer una emoción ahí en el pecho. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y entonces le están dando tanta vuelta que se genera el efecto Pygmalion. Investiguen qué es eso, que es como profecía autocumplida. Y se generan a sí mismos de forma sugestiva una emoción y ahora ya están deprimidos cuando no. Entonces aguas también con las emociones que tú solito te generas porque te das en la madre. Y luego el pobre psicólogo no haya cómo quitárselo porque no hay un origen. ¿Por qué? Porque se lo inventó. Y porque seguramente no va a contar la parte que se le inventó. Exacto. Bueno, hablábamos entonces del el primer paso, que es identifica la emoción. Me encanta como lo dice Yudiel, sé consciente de tu emoción. Una vez me dijo una psicoanalista, ¿cómo vas a decir que ser consciente? No se puede ser consciente. A ver, mi reina, no te estoy hablando de exponer todo tu inconsciente. Yo entiendo que no se puede. Pero sí puedes empezar a desvelar un poquito más del iceberg. No vas a sacar ese 90 y pico % que hay debajo. Pero puedes llegar a conocerlo. Ahí hay chispazos. Son pulsiones, creo que le llamaba Freud o algo así. Entonces, va mostrándose. Ahí, sí, hay señales. Siempre salen señales. Bien. Segundo paso. Reconoce y acepta esa emoción. Ay, aceptar. Con aceptar, aquí una distinción. Aceptar no significa estar de acuerdo. Y aceptar no significa que porque ya lo aceptas mentalmente cambia. Es como el ejemplo muy frecuente de voltear a ver los trastes sucios y decir, ay, están los trastes sucios y ya porque la aceptas, ¡pum! Por arte de magia fueran a desaparecer. Como la malinterpretada frase de lo que resistes persiste. Que sí Lo tiene que mucho aceptas sentido, desaparece, pero no sabe. no, o la sea, interpretación que le dan está bien rara. Lo que aceptas sí desaparece, pero cuando atiendes, y para atender hay que cometer una acción. O sea, no hay una forma de llegar a un resultado sin una acción. El punto es, aceptar no es estar de acuerdo o que te guste. Simplemente aceptar es dejar de resistir. Ni que se vuelva bonito. Sí, porque luego es como, acepto que estoy enojado. O sea, estás bien feliz de estar enojado. ¿Te da gusto? ¿Es lo mejor para ti estar enojado? Hay gente loca. Exacto, es como, acepto que me engañaste. No es, estoy de acuerdo con que me engañes. Ay, felicidades por haberme engañado. Gustó que me hayas engañado. ¡Qué emoción! Acepto, no lo niego porque es como querer
crearte una burbuja que no existe. Pues es como querer tapar el sol con un dedo. Es Ándale, muy bobo. qué buen ejemplo. Sí. Ok, entonces acepta esa emoción. Ajá. Una cosa que me gusta mucho es, yo le llamo validar la emoción. Para eso se necesitan muchos aguacates. Tanates. Tompiates. Sí, porque si eres hombre, pues muchos huevos. Si eres mujer, muchos ovarios. Pero se necesitan mucho órgano muchas gónadas. reproductor. Sí. Seamos propios. Y hoy mi lenguaje. Se necesitan hartas gónadas, pero es validar tu emoción. O sea, defender tu emoción. Defender no es querer quedarte en ella. Ni tener que demostrarla exhaustiva y efusivamente al Te exterior. pongo un ejemplo. Tú viste en una de mis últimas relaciones cómo me fue después de, o sea, estaba muy deprimido y me acuerdo que una persona que valoro mucho y que quiero mucho, un gran familiar, me decía, ya güey, supérala. Y le dije, oye, pues si no estoy así por gusto. Sí, no es como que me dieron ganas de Ajá, no es como, ay, hoy me breakdown. desperté y tengo ganas de estar triste. Pues no. Entonces es valida tu emoción. Ay, buenos días, hoy estaré suicida. No manches. No mames, tampoco estaba suicida, pero al que voy no es que no hablaba de tu ejemplo, hablaba de una emoción muy fuerte, ¿no? Bueno, suicida no es una emoción, la depresión, sí. Pues, Se entiende. Sí. Ya es lo muy con los tecnicismos. El punto es... ¿Cuándo? Luego me decía porque... gente, lo siento, tengo una condición mental que me obliga a querer ser muy impecable con mis palabras. Dale, síguele. Está bien que lo sepan. Sí, está bien. Bueno, el punto es... Esta cuestión de validar o defender tu emoción es importante porque no te la niegas a ti mismo cuando incluso otros te la quieran negar. Es como, yo estoy triste. Pues no deberías de estar triste. Ah, ahí te va yo. Una que me choca. No se merece tus lágrimas. No se merece tu tristeza. Pues no se lo merece, pero igual estoy que me lleva la fregada por esa persona. Y, o sea, la emoción... No me acuerdo de dónde saqué esta información, pero me gustó. La emoción no es racional. Si fuera racional, pues no la sientes. Exacto. La emoción es tonta, es irracional. Y dale chance, porque no te va a pedir permiso. Entonces es como cuando me dijo mi primo, ay, ¿no deberías de sentirte así? Pues no, la verdad es que no, yo estoy de acuerdo, pero ¿qué quieres? No es como que tengo un chip de encendido y apagado para quitarme esa emoción. Que sería padrísimo, pero no. Tristemente no existe ese chip. No. Si lo descubres, ahí no lo vendes. Exista, pero... Ya tendrías que modificar tu cerebro. Habrá quien te venda que lo tiene, pues a ver, tú cómpraselo y ya nos cuentas después para reírlos juntos. Uf, interesantes y divertidas experiencias. Entonces, creo que ahí va también en defiende tu emoción. Al aceptarla, defiéndela. Es tonto que la sientas. Sí, no deberías de enojarte por eso. Pues no. Lamentablemente no, pero ahí está. O sea, sí, si no me te picó el mosquito de la tristeza para que te dé. Vamos al siguiente punto. Regula y expresa adecuadamente esa emoción. Ok. Adecuadamente creo que es la palabra clave de esa frase. Pero es exprésala. Y regúlala. Sí, o sea, regula es como... pues a la intensidad que debe de ser. Cuando tú regulas una iluminación, por ejemplo, pensando en que en lugar del encendedor de switch de encendido y apagado tiene un circulito. ¿Un dimer? Ajá. Imagínate, es que él dice las palabras técnicas. Ya le explicamos. El circulito. Si tú necesitas que la iluminación sea menos intensa y tienes la oportunidad de hacerte cargo de la luz, entonces vas a regular la intensidad que se ocupa para el efecto que quieres conseguir. Aquí no solo es el efecto, sino con quién, cómo y de qué forma. Así es. Entonces me gustó porque expresa adecuadamente. Y a la intensidad que requiere. Porque, por ejemplo, si tienes una molestia con tu hijo, que es el que está aprendiendo de ti, que muchas veces hay muchos papás con conflictos de que se vuelven locos por saber que no expresaron muy fuerte su emoción con alguien que apenas está enseñando a entender cómo es el mundo. Con los niños. No es a la misma intensidad que quizás con una persona que, no sé, te enteraste que te robó tu casa. Y referirme a la intensidad no es que lo golpes más fuerte. Bueno, sino es que sepas que la fortaleza con que lo vas a tomar y la respuesta que va a tomar va a requerir tu fuerza, tu potencia, tu parte así como del power para Déjame poder usar sacarlo. un ejemplo. ¿Vas? Imagínate que estás enojado con un niño y si te pregunta, ¿estás enojado? ¿Qué le vas a decir? Ay, sí, estoy muy molesto por esto. Inteligente, emocionalmente inteligente. Y con un adulto sí puedes decir, sí, estoy que me lleva la chingada. Porque sabes que esa persona tiene la madurez para no asustarse porque uses esa palabra, ¿no? Y quién sabe, porque hay adultos muy infantiles. O muy asustadizos con esas malas palabras. Groserías. Y bueno, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es...
Bueno, aquí ya expresaste la emoción, lo que te decía, bajó la energía de la emoción. Porque la liberaste. Porque la liberaste, pero no se ha solucionado aún. Porque mucha gente hasta ahí se queda. Ahí es la clave. Los siguientes pasos son los interesantes. Los siguientes 3 pasos son los que hacen mucha diferencia. Porque los anteriores de pronto hasta son como muy lógicos, existenciales. Te pondría el ejemplo que es como, me hice la herida, reconozco la herida, le pongo alcohol y ya. O sea, te quedaste a la mitad, tienes que resolver el conflicto. Incluso a lo mejor quitar la parte filosa que puede herir a alguien más. Que eso sea responsable de lo que causó. Entonces, el siguiente punto es, ya que liberaste esa emoción porque ya te permite pensar con más claridad. El cuarto punto es, indaga en lo que te ofrece esa emoción. ¿A qué voy? A ver. Eso está interesante. Es como hacerte consciente o reflexiona de qué te aporta esa emoción. Porque todas las emociones están ahí para algo. Creer que son un fallo es un error muy tonto. Sí, como entender qué propósito tiene. Ajá. Sentir esa emoción. Pero no solo qué propósito, sino cómo me puede apoyar. Si yo estoy triste, pues evidentemente no me va a apoyar a salir a hacer ejercicio. Porque mi energía está muy baja. Pero ¿qué sí me ofrece o qué ventaja me ofrece? Que a lo mejor yo nunca me había dado el tiempo para quedarme en mi cuarto encerrado a ordenar mi closet. Aprovecho esa emoción de decir, ok, mira, esto me sirve de buen motivo para quedarme y poner en orden mi closet. O si estoy muy enojado, muy, muy, muy enojado y traigo la energía a tope y es como, ¿qué me ofrece? Pues me voy a liberar bien rico ahorita que vaya al gimnasio. Y le voy a meter, pero cañón a la bicicleta y qué sé yo. Entonces, como, ¿qué beneficio te ofrece esa emoción? Muy funcional. A mí me pasa, por ejemplo, mucho que de pronto cuando siento como esa necesidad que me pasó ahorita por decir con el escritorio que tengo, que utilicé una máquina de coser viejita y ya no tiene la máquina, lo uso de escritorio, porque como mi computadora, que ya lo escucharon en otro podcast, se trababa un rato, pues me ponía como a pedalear y entonces así como que se me bajaba la ansiedad porque pues al final no estoy dispuesto a comprarme una en este momento, pero ya se volvió una de mi lista de prioridades. Entonces es como un ejemplo, ¿no? De, ya tengo esto, ¿cómo lo puedo aprovechar para potenciar? Uh-huh. ¿O qué propósito podría tener esta emoción que me pueda ayudar a algo? Identificar un objetivo, pues, por el que estás sintiendo eso y cómo vamos a atenderlo. Sí, de alguna forma. Uh-huh. Bueno, ese es el cuarto. El quinto punto es evalúa las posibilidades para actuar. Ya sé que me ofrece esa emoción, ya sé qué puedo hacer. Ahora es como para saber bien qué hacer al respecto. Ya me puse triste, o bueno, pongamos otra emoción distinta, ¿no? Por ejemplo, el miedo. Por ejemplo, siento mucho miedo, ya liberé ese miedo de alguna forma, ya evalué que el miedo me sirve para estar alerta y agudiza mis sentidos. Ahora evalúo las posibilidades, es decir, veo qué puedo hacer al respecto. Si siento mucho miedo, pero no puedo evitar presentarme frente a este público, no voy a huir. Bueno, sí es una posibilidad en realidad huir. Sí, podrías huir y dejar de sentirlo. Pero ¿qué precio voy a pagar al respecto? Uh-huh. Subirme con miedo, subirme y tratar de relajarme mascando un chicle o hacer una meditación. Es decir, como que empiezo a ver qué posibilidades tengo. Voy a hacer una meditación, pero tengo 2 minutos para prepararme. No, en 2 minutos no hago una meditación. O sea, eso va en evaluar. El entender en qué situación estás, tratar de hacerlo lo más rápido posible para, en base a eso, el último paso, que es actúa. Así de simple, actúa, haz algo en consecuencia para resolver eso. Retomando el ejemplo del tablero en el coche. La emoción es como un tablero en el coche, se enciende y te indica que se te está acabando la gasolina. Lo primero es, pues, identifico que es ese foquito, que le falta gasolina. Ok, ese es el primer paso. Lo haces consciente. El segundo, acepto ese foquito, no me peleo con el foquito y digo, maldito foco, apágate. Acepto que falta gasolina, me guste o no. Es que acabo de cargar gasolina hace rato. Bueno, no sé, falta gasolina. Siguiente punto, expreso adecuadamente. Bueno, en ese caso sería empiezo a hacer algo inteligente. Si voy en carretera, pues la forma de expresar adecuadamente no es frenar el coche de golpe y ponerme a pensar dónde hay gasolina. Seguir con el rumbo y ver cómo voy fluyendo. Después, indago. ¿Qué significa? Ese foquito, que falta gasolina. Último, evalúo posibilidades. Bueno, penúltimo, evalúo posibilidades. Ok, puedo desviarme hacia este lugar
y después retomo mi rumbo, pero me queda una gasolinera cerca, o sigo mi rumbo, pero tendré que recorrer un poco más de camino, arriesgarme a que me quede sin gasolina a mitad del camino para llegar a esa gasolinera. Y por último actúo, pues ya tomo una decisión. Me desvío un poquito, cargo gasolina y después retomo el rumbo. No importa que llegue 15 minutos más tarde a mi destino. Fin. Que en esta ejemplificación que tú utilizaste de pronto pues abarca como mucho tiempo en esta explicación, pero como lo hablábamos hace un momento, con el tiempo en el que tú llevas poniendo en práctica este sistema de pasos, por decir algo, para llevarlo a cabo, vas adquiriendo mayor habilidad para hacerlo. Ejemplo, yo en mi ejemplo del miedo al pánico escénico. No fue así la primera vez. No, la primera vez costó un poco más trabajo, tuve que darme más tiempo de respirar, una noche antes no dormí. O también una noche antes me ponía nervioso porque traje me iba a poner en el primer taller que daba, bla, bla, bla. Dabas mucho. Que ya en el último ya estaba un punto en el que era tan constante para mí que se volvió un proceso rutinario. No de rutina de pesar, sino rutinario de que como era constante para mí, es mejor. ¿Se te hizo un hábito? Se me hizo un hábito y ya no era tan consciente de esos detalles que anteriormente me movían tanto, ¿sí me explico? Te voy a hacer una distinción hoy. Cuéntanos. Rutinario versus habitual. Habitual es hacer un hábito. Sí, aquí es donde yo entro con las palabras indicadas. Y rutinario es hacer una Nuestra rutina. monitora de audio está fascinada con esa distinción. Es como, ¡qué chingón! Entonces, a la próxima ya más bien será se me hizo habitual. Se me hizo habitual. Justo lo que ahorita hablaba de ideal versus idílico, que estoy fascinado porque ya encontré esa distinción. A mí me mama. Cuando eso. trabajas con lenguaje y encuentras distinciones del lenguaje te emocionas mucho. Eso Y es cuando una eres cosa un muy común. friki con el lenguaje Porque también me eso. emociono y no soy un friki. Pero no te pones como yo, viejo. Bueno, ¿Cómo estaba yo hoy en la mañana? ¡Wow! No tienes idea de lo que acabo de dar cuenta. Era en la noche, gente, pero Emanuel siento Fue que ayer era en la noche. mañana. Bueno, el punto es que está muy cool. O sea, se emocionó tanto que hasta se le iluminó la noche, imagínense. Se salió el sol. Un nivel emocional más grande de esa emoción tan fuerte. Espera. Y después de cierta edad, entonces cuando te ríes mucho. Empieza, claro. Los que no escucharon el primer podcast, soy más viejo de lo que aparento, créanme. No tanto. No paso el tercer piso, pero estoy bien cerquita. Dice demasiados detalles. Sí, La gente va a querer investigar. Yo también me quedé como de, no sé si... Más que investigar la edad de Manuel, investiguen las cosas que les decimos. A eso sí den la prioridad. Él no puede negar envejecer, así que quédense tranquilos. Fíjate que estoy cool con eso. Fíjate, eso está muy chingón, porque aparte de la inteligencia emocional, digo, estos pasos son una guía. Es una guía de práctica. No es una ley. No es que siempre tiene que ser en ese orden. Llega un punto donde incluso nosotros tenemos bastante inteligencia emocional por y la seguimos desarrollando. Cuestiones que hemos desarrollado. Sí. Llega un punto donde ni siquiera nos damos cuenta qué pasa, solo pasa. Que era lo que explicábamos de coaching. Coaching es entrenarse. Cuando te entrenas al principio prestas demasiada atención a cada cosa, cuánto debe de durar, etc. Llega un punto donde lo dominas tanto que ni prestas atención. Cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta, prestas mucha atención en mantener el manubrio bien derechito para no irte de lado, pedalear constantemente. Y con la práctica y quien no usa el manubrio. Ajá, hay gente que anda en bicicleta y trae cargadas cosas y ya ni se presta atención a lo que están haciendo, porque así ya lo hacen de forma habitual. Este es el punto también que tú aprendas a desarrollar. Habitual. Que tú aprendas a desarrollar tu inteligencia emocional de esto. Y creo que también ayuda mucho, aquí sí entra un poquito de los 4 acuerdos, de no tomarse personal las cosas. Nosotros hace poco platicábamos de eso. Somos unas personas que no se toman las cosas personal. Si a mí alguien, cuando nos han dado retroalimentaciones, como a veces duele y cala, pero es como, ok, gracias. Lo tomo incluso de quien viene. Sí. Toma la crítica de quien viene. Si un rico te critica y te dice mediocre o pobre, pues dices, ok. Pero si un pobre te dice pobre, es como... pues es su opinión. ¿De qué me estás hablando? Pues de todos modos es su opinión. La gente es que me gusta la frase que dice, mejor. Yo tomo las críticas de la gente que está en donde yo quisiera estar. Pues eso suena muy empoderante. A mí me da igual, yo tomo las críticas de quien quiera tomarlas. Pero también es como, a lo que voy es, lejos de la crítica y el feedback y todo, como el hecho de saber que va a haber cosas que te van a lastimar. Me gustaría dejar ese tip, hacer un presupuesto emocional. Me encanta de Odín Dupeirón. Haz un presupuesto emocional. Presupuestas dinero. Me voy a ir de vacaciones, entonces voy a ahorrar tanto dinero para estos gastos. Haz un presupuesto emocional.
Todos los días va a haber una chingadera que te ponga de malas, todos los días va a haber algo que te entusiasme mucho, todos los días va a haber una situación que no tenías prevista, todos los días te va a salir un plan o no te va a salir el plan. Y Vas a aprender presupuestas. algo nuevo. Presupuestas esa emoción para cuando pase, es como, ya sabía que iba a pasar. La ventaja de un presupuesto es que si no te lo gastas, no pasa nada, lo dejas reservado. No es como, ay, guardé este dinero para nada, déjamelo tiro. Pues no, entonces por eso me gusta el concepto presupuesto emocional. Presupuesta emocionalmente. Yo antes decía que está bueno hacerse vacunas emocionales. Ese sí me lo inventé yo. ¿Cómo es una vacuna emocional? La vacuna en un virus generalmente es el mismo virus debilitado. Para que cuando te lo inyecten en tu cuerpo lo reconozca, lo pueda combatir porque está debilitado o está genéticamente alterado. Y tenga anticuerpos. Entonces cuando ya llega el virus de veras, o el que va en serio, tu cuerpo ya desarrolló anticuerpos para combatirlo y ya no te mata. Sí te provoca dolor, sí te enferma, pero ya no te mata. Igual en las emociones. Hazte una vacuna emocional. Si yo sé que voy a hacer una presentación y eso me pone muy ansioso, entonces hago visualizaciones de cómo va a ser estar en esa presentación y me pongo en la situación y me pongo muy incómodo en eso para cuando pase. Es como, ok, ya estaba preparado para ello. Si yo tengo una relación de pareja, yo me hago la idea de que esa relación de pareja va a terminar. Igual y no termina nunca, o por lo menos no hasta mi muerte. Pero yo igual me hago esa idea de vez en cuando, ¿qué pasaría si esta relación termina? Y me invento esa situación. No le voy a hablar y le voy a decir, soñé que terminábamos. No mames. No, es para mí. Que además es un pensamiento común, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo esta parte, solo es el tema de hacerlo consciente, porque yo de pronto no es ser pesimista, ahora, no es ser pesimista, quiero aclarar eso, no es ser pesimista, es ponerte en esa situación, vivirla hasta donde tú te puedas permitir. Es como la gente que le saca la muerte, Yeo. Sí. Que no quiero pensar en mi muerte y después dejan un desmadre. Hay mucha gente que le causa mucha controversia cuando yo les digo, yo vivo con el pensamiento de que me voy a morir joven, y la gente me voltea así con cara de, ¿te quieres matar? Y yo les digo, no, mira, yo me pongo a pensar, me voy a morir a los 30, entonces si me muero a los 30, me faltan X años para llegar. ¿Qué voy a hacer en estos X años? Y cuando llegue a los 30, pues ojalá no me haya pasado. Y de pronto digo, bueno, a lo mejor a los 35, y entonces tengo 5 años para decir, en estos 5 años, ¿qué voy a conseguir? Más que tomarlo como mi fuente para irme hacia abajo, es entender que es algo que es inevitable, así como tú lo dices, presupuesto, que en algún punto va a pasar. ¿Y qué es lo que yo quiero conseguir? Me sirve de inspiración y me causa a veces cierta frustración pensarlo porque es natural. Y de todas maneras ya lo piensas. Así es. Todos tenemos esos pensamientos que se puede terminar mi relación, que me puedo quedar sin dinero, que si me cambio de trabajo, que si me muero, que si me enfermo. Dejo todo y me voy de esta ciudad. Ajá. Y hago una nueva vida con personas que no me conozcan. Entonces, y no me juzguen. Si ya lo vas a pensar, pues hazlo de una manera chingona donde te vacunes. Si no puedes tú solo, pues para eso existe mucha gente que se dedica a eso. Y para los escuchas que de pronto sientan que este es un proceso tedioso porque se escucha de una forma técnica de decir paso por paso, yo les voy a decir con todo el amor de mi corazón, si no le dedican tiempo a este previo y a este post de tus emociones, síguete chingando la vida por tenerlas entonces, porque no te las vas a quitar. No. Y hay alternativas para evitarlas, hay muchas alternativas para evitar las emociones, pero la parte de la invitación que yo te quiero hacer el día de hoy para medio concluir es ¿de qué forma puedes tener estas emociones en la que tú junto con más gente ganen y no que alguien tenga que perder y pagar un precio lamentable o crítico en algunas ocasiones? Porque tú tienes emociones y porque el otro tiene emociones y porque no se las pueden quitar. Somos seres emocionales. Hasta el disque más frío es un ser emocional. Porque por algo se convirtió en un ser frío. Porque detrás de eso hay mucho dolor. Esa resistencia a la emoción es una emoción. Hay un miedo a sentir una emoción. O hay una frustración una desilusión. Guardada, una desilusión. Alguien que te rompió el corazón. Ahora, aprender. Creo que lo hablamos la vez pasada y me gustaría retomarlo para cerrar eso. Para quienes no hayan escuchado Omnes. Exacto. Aprender no significa necesariamente... aprender es cuando algo te suma o te aporta. Eso de que me rompieron el corazón y entonces ahora me voy a cerrar, no sé si necesariamente es aprender. Si te funciona, pues échale ganas cerrando tu corazón. Primero me dices qué tal te va, si es que lo logras hacer. Y segundo me dices qué tal son tus relaciones, porque no se me hace muy conectado.
Entonces, esta situación de aprender no es tanto algo que te reste, como dices tú, que te sume, algo que haga ganar a ti y a los demás. Una cosa es, me han roto tanto el corazón que decidí cerrarme. No creo que eso sea un aprendizaje. Un aprendizaje más inteligente se me haría. Me han roto tanto el corazón que decidí que me lo van a volver a romper y me voy a recuperar porque no me he muerto. He pasado tantas chingaderas y aquí sigo. La próxima, aquí seguiré. Entonces, y no se va a acabar la vida por eso. Aprendo a lo mejor a ser más prudente, por supuesto. A ser más... Del error, aprendes del error. A ser más cauteloso se vale, pero cerrarte, eso ya está más peligroso. Querer negar una emoción. No nieguen sus emociones, gente, siéntanlas. Ahí están. Pues nos despedimos, ya se me fue. Otra vez se me fue el tiempo bien rápido. Fíjate que estaba bueno ya cuando se desarrolla el tema. Sabe rico. Síganos en todas las redes del podcast, @dimes y directas. Ahí nos encuentran tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Tenemos bien poquitos seguidores en Twitter, síganos en Twitter. En YouTube también estamos. También estamos en YouTube si quieres estar suscrito al canal. Eventualmente a lo mejor haremos algún contenido en video. Por lo pronto estamos subiendo los podcasts también. Si no los puedes escuchar. Si lo estás escuchando, bueno, está de más. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, estamos en YouTube y pronto estaremos subiendo contenido interesante en las redes sociales. Y estamos en sus vidas y eso nos da mucho gusto. Muchísimas gracias por escucharnos. Ojalá que te haya aportado muchísimo. Ojalá que te haya abierto la mente. Me encanta, como siempre lo hice Odiel. No nos crean, investíguenlo. Y no solo investiguenlo, pónganlo en práctica. Por favor. Sí, la información ahí queda obsoleta si no se utiliza. No sean saberlotodos, sean de los que actúan por saberlo todo. Me encantó una frase una vez que dijiste de ¿qué se siente saberlo todo y no haber vivido nada? Touché. Muchas gracias, gente. Que tengan bonito día, tarde, noche. O madrugada para los que se desvelan. Nos vemos o nos escuchamos pronto. We love you. Fin. Yahoo.